Cuando empezamos, Clínica Dental Barcelona era un centro médico que sobre todo tenía en traumatología y un box que nosotros teníamos realquilado. El día que yo iba, Santino iba. Atienden al año un total de 21.000 pacientes. Lo que es importante en cuanto a ser socios es ser muy generosos y no estar, como me aconsejaron una vez, no pelearte nunca por el último duro. Tú eres libre y partes de cero. Y normalmente cuando hay necesidad, cuando vas así, es cuando salen ideas y buenas. Es que los bomberos le dijeron que fueran a Clínica Dental Barcelona. Hola y bienvenidos al podcast Cita Online, el podcast para clínicas de éxito. Hoy hablaremos sobre cómo crear una clínica de éxito junto a un socio y descubriremos opiniones, consejos y aprendizajes de la mano de dos doctores que hace más de 30 años pasaron de una idea de negocio a una clínica dental referente en la ciudad de Barcelona. Empezamos. Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida a los dos doctores que nos acompañan. El doctor Santiago Pasquín, especialista protésico y profesor de prótesis y nuevas tecnologías, y el doctor Óscar Alonso, especialista en cirugía e implantes y prótesis. Ambos son ponentes y conferenciantes en distintos másters y congresos y son socios y directores de la Clínica Dental Barcelona, fundada hace más de 33 años. Una clínica muy reconocida en la ciudad de Barcelona por la calidad de sus tratamientos y atención al paciente. También por su servicio de urgencias que da soporte a más de 300 clínicas que les derivan las urgencias que no pueden atender y por donde pasan más de 7.000 pacientes al año. La clínica cuenta con un equipo formado por 20 doctores colaboradores, más de 30 auxiliares, 11 gabinetes, un CBCT, 3 escáneres intraorales y tecnología del más alto nivel, donde atienden al año un total de 21.000 pacientes. Doctor Pasquín, doctor Alonso, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Encantados de estar aquí. Primero de todo, y para que la audiencia que nos escucha entienda un poco la magnitud de lo que habéis conseguido, me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo os conocisteis y cómo surgió la idea de emprender juntos una clínica dental? Hay que ir muy atrás. Vamos. Teníamos 15 años, primero de BUP, nos conocimos en clase, éramos dos personas desconocidas, llegamos al colegio, ahí nos hicimos amigos enseguida, a los 3 meses ya, y de ahí fue una relación de amistad íntima que fue creciendo y fuimos pues pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Éramos como dos amigos, ¿a qué jugamos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacemos medicina o hacemos...? Mi padre era ginecólogo y en principio íbamos a hacer medicina para hacer ginecología. Vale, y ahí nos metimos y entramos, nos costó entrar a los dos en medicina porque costaba... Y entramos pues en la Universidad Autónoma de Barcelona, acabamos medicina y ya acabando dimos un vuelco a la especialidad y decidimos hacer dentista. Vale. Entonces hicimos cada uno por su lado como él hizo estomatología en Sevilla, yo hice odontología, que era la primera promoción en España, en Barcelona, acabé los 3 últimos años y a partir de ahí pues empezamos a pensar que, oye, si montamos y creamos un bebé. Yo tenía una clínica, tenía 2 clínicas aquí pequeñitas que iba funcionando ya de antes, él tenía otra en Cornellá también, pero decimos vamos a generar un bebé de cero, porque si no, oye, que yo he puesto esto, que no vamos a crearlo de nada. Sí. Y ahí empezó el Clínica Dental Barcelona, que era se puede decir el nombre, ¿no? Sí, sí, claro que Clínica sí. Dental, tu clínica. Por supuesto. Y entonces, o sea, eso fue el inicio del embrión, que poco a poco se fue consolidando y creciendo al ritmo de hoy en día. Pero comentabas, surge todo de una amistad de adolescentes, pero de ser buenos amigos a buenos socios hay un paso. Entonces, ¿qué es lo que os convenció que podíais ser buenos socios en un proyecto empresarial de una clínica dental? Mira, lo primero, igual que en la amistad, es habernos conocido tantos años y saber la nobleza de nuestra relación. Es decir, lo que es importante en cuanto a ser socios es ser muy generosos y no estar, como me aconsejaron una vez, no pelearte nunca por el último duro. Es decir, vale. Todos siempre hemos trabajado
en pro de nuestra clínica, de los dos, no en pro de nuestros intereses. Vale. Y eso es lo que es más importante porque es lo que te hace grande. Vale. Es decir, que siempre habéis puesto por delante el beneficio del proyecto, el beneficio de la clínica, más que un beneficio personal. Perfecto. Y la visión, la idea, ¿no? La idea romántica de cuando se inicia un proyecto que teníais al principio a la evolución hasta hoy, la visión ha sido la misma. Es decir, 33 años después, el recuerdo de esa primera pincelada en una hoja de papel... Hombre, es que ha cambiado. Y a esa edad teníamos en broma, decíamos, vamos a montar el imperio del diente. Y con neones y todo en broma, ¿no? Porque Sí. tienes una sana ambición de crecer, de aprender, de evolucionar, ¿no? Sabíamos que lo que no nos iba es tener una pequeña cueva donde... No, queríamos hacer algo grande que pues tampoco teníamos... Que tuviéramos espacio para los dos, que pudiéramos desarrollarnos los dos. Sí, pero era... Y luego vas tomando pequeñas decisiones de cada día que te van llevando probablemente a una idea común que los dos teníamos en la cabeza, ¿no? De crear algo que tuviera un sentido, que tuviera un valor y que tú te sintieras contento con él. Claro. ¿Eh? ¿Y de todas esas ideas ha quedado alguna en el tintero? ¿Alguna que esté en proyecto y aún no se haya podido materializar? Por ejemplo, el número de gabinetes que tenéis actualmente, ¿os imaginabais que serían más, serían menos? No. O sea, tú te imaginas una cosa, pero yo creo que a esta edad... No, yo recuerdo que cuando nosotros teníamos uno y empezábamos, pues fui un día de visita a la clínica Mirabé, que era una clínica muy grande entonces, que tenía 14 sillones. Y digo, qué animalada que me parecía una cosa imposible, ¿no? Que decir, luego he visto que, bueno... Que es posible. Trabajando es posible. Perfecto. Y actualmente... Porque, no te lo he dicho, pero cuando empezamos, Clínica Dental Barcelona era un centro médico que sobre todo tenía en traumatología y un box que nosotros teníamos realquilado. O sea, ni sala de espera, ni recepción, todo compartido. O sea, el día que yo iba, Santi no iba, porque solo teníamos un box. El esterilizador, la selladora estaba en el mismo box. Y eso fue los orígenes. O sea, una sala un poco como esta debía ser, ¿no? Sí, Esto era Clínica de Barcelona. Y un cuartito al lado que tenía un proyecto de ser un segundo sillón, pero que nunca llegamos a hacerlo. Entonces, por lo que entiendo, no importa los recursos que se tengan en ese momento, sino las ganas de tirar adelante el proyecto. Y el hecho de aprovechar las oportunidades, porque así como estábamos en un centro médico, eso lo que tenía es un servicio de urgencias de traumatología. Vale. El montar las urgencias dentales solo requería pues las ganas, el busca y echarle un par de narices y ya está. Esto, doctor Pasquín, es importante porque el servicio de urgencias de la Clínica Dental Barcelona es un referente. Acuden, corregidme si me equivoco, si no solo gente de Barcelona, incluso turistas que pueden llegar un fin de semana, de barcos, etcétera, que de pronto, oye, tengo una urgencia dental, busco, pregunto, informo, pum, y aparecéis vosotros. Entonces, ahí se fraguó un poco, ¿no? La manera de entender de que se podía ofrecer un servicio más dentro de una clínica dental, más allá de las clásicas especialidades, en pro de la atención al paciente y que luego, desde mi entender, también en sí es un generador de negocio para la clínica, ¿no? Entonces, allí es donde se vio esa línea, esa oportunidad, ¿no? Para luego crecer al ritmo de, decíamos antes, 7.000 pacientes en urgencias al año. Allí es donde se aprende un poco, ¿no? Que hay una oportunidad de negocio que habéis implementado y de manera muy, muy eficiente. Entonces, ¿qué más de ese momento de box compartido de 11, 12 metros cuadrados? ¿Cuál es el momento? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se hace el clic? ¿Cuándo empieza a coger todo un poco más de...? Cuando cambiamos de clínica. Sí, en ese momento. Pues eso fue... Sí. Eso fue siempre todo lo que hemos hecho desde un principio fruto de la necesidad. Vale. O sea, nadie nos ha regalado nada, nadie nos ha dado nada. Nos lo hemos ganado a pulso. Y eso es un motor brutal, porque, bueno, el que tiene una clínica dental su padre y que sigues la estela, como en nuestro caso la ginecología, que vamos a ver una estela, ya sabías que, bueno, tenías pero tienes dos cosas. Tienes
un referente que vas a estar comparado y luego te va a costar moverte. Lo otro es que tú eres libre y partes de cero. Y normalmente cuando hay necesidad, cuando vas así, es cuando salen ideas y buenas, ¿no? Y si hay generosidad, hay lealtad, porque la lealtad además entre dos amigos, tanto tiempo, que se han ido involucrando primero en una amistad, luego pues con el tiempo una amistad mucho más férrea, luego crear un negocio que tuvimos la gran idea de crearlo de cero, en los dos aportando cada uno lo que más... ¿qué puedo aportar yo a la clínica? No que la clínica me pueda dar. Él que es bueno, pues las urgencias fue idea del doctor Pasquín, no mía, pero por la necesidad. Porque cuando empezamos yo tenía ya mi agenda llena, tenía 2 clínicas en Barcelona que ya me nutría y él se le acabaron los... Y dijo, oye, ¿qué podemos hacer? Y empezó durante unos meses. O sea, fruto de la propia necesidad de crecer, de sobrevivir. Tú eres un profesional muy preparado, has acabado el ESTE, eres profesor de la universidad, has hecho un máster en prótesis, te gusta hacer unos trabajos muy complejos, pero si no tienes pacientes para hacerlos, y necesitas muchos para tener esa habilidad e ir adquiriendo cada vez más habilidades y más complejidades, pues yo pensé que es lo mejor para que se sienten delante. Las urgencias. Si un paciente viene con un dolor de muelas un sábado y se está rabiando y se va, que se le ha ido el dolor de muelas, es fiel a ti y toda su familia durante eso. Perdona, que al clic que decías, ¿no? O sea, eso fue un inicio en el que ya luego nos pusimos los dos, el clic fue decir, oye, vamos a ponernos en esto. Entonces nos pusimos arremangados y era en agosto, antes eran 24 horas el mes de agosto y todos los fines de semana 24 sobre 24. Y era, Santi, ¿qué quincena quieres tú? ¿La primera o la segunda? Y era uno de guardia del 1 a 15 y otro del 15 a 30, 24 sobre 24. Claro. Y con 1 o 2 pacientes al día. O sea, poquísimo, era una cosa... Bueno, pero tienes que estar ahí. Eso es agotador. Y ahí empezamos a trabajarlo, a tener referidores que nos envían el paciente. Evidentemente ese paciente no te lo quedas, ni al revés. No, somos respetuosísimos. Devolvemos el paciente con copia de la historia, además, y ya intentamos que ese paciente... señalar que su dentista es muy bueno, que somos una prolongación de su dentista, porque esto es otra forma de ver la profesión, claro. Mucho más generosa y tampoco te hace falta... No es necesario. Porque al final, es que una vez me vino un paciente, perdón, que te conté, es que fue una anécdota, que digo, ¿cómo ha llegado? A las 4 de la mañana, uy, tengo un dolor de muelas que no puedo. Digo, bueno, ¿y cómo ha venido hasta aquí? Son las 4 de la mañana. Y dice, ¿cómo ha llegado? ¿No? ¿Cómo ha llegado? Y dice, hostia, no podía más. Y llamó a los bomberos. No. A los bomberos. Y entonces digo... Te diría tanto que llamaste a los bomberos, sí. Pero la segunda cosa que me sorprendió es que los bomberos le dijeron que fueran a la clínica de Barcelona. Y pensé, wow, eso es... Eso es solucionar una urgencia, si los bomberos te lo dicen. Entonces, doctor, la transparencia y la generosidad de un paciente que te viene referido, tú lo devuelves a su especialista que le lleva. Supongo que esta transparencia es parte del éxito y de la confianza que se transmite a la hora de crear una red, decíamos antes, de 300 clínicas que os derivan, que confían, que sois su soporte a las 4 de la madrugada, que su paciente le pasa algo y confían en que vosotros le vais a tratar como se merece y lo vais a devolver sin ninguna cosa rara ni ningún ánimo de lucrarse quitándole ese paciente. Entonces, eso es una parte del éxito de que, vale, tengo la idea, la visión de crear un servicio de urgencias, pero lo tengo que consolidar. Hay que estar 24/7. Bueno, ahora el horario que tenemos es de 9 de la mañana a 12 de la noche, pero todos los días del año. Sí, porque... Vale. Y, o sea, este horario que se ha reducido un poquito, pero que son distintos motivos. Uno es esta transparencia que se ha hecho consolidar el éxito de este servicio. El clic, en el momento en que la decíais, ¿no? El cambio de clínica, ¿cómo se fragua esto? ¿Por qué se decide? Mira, y otra pregunta muy importante, ¿por qué se decide por el nombre de Clínica Dental Barcelona? Estas 2 preguntas me interesan muchísimo. Bueno, la idea de Clínica de Barcelona es una idea que trabajamos mucho los dos, en el sentido, como no somos 2, no íbamos a hacer una clínica personalizada en ningún nombre. Y además, pensamos que lo más inteligente
si en algún momento determinado estábamos trabajando muchas horas, muchos días a la semana, fines de semana, si algún día queríamos disfrutar de una vida un poco más serena, que la institución fuera lo importante. Claro. Entonces, si nosotros entramos en la consulta y no conocemos la mayoría de los pacientes que hay allí, no los hemos visitado, los visita la gente que trabaja con nosotros, que los han visto de urgencias, que han resuelto sus problemas, que se han fidelizado con ellos, y ellos son Clínica Dental Barcelona, claro, igual que nosotros. Claro. Y eso, pues mira, ahora que tenemos pues ya 64 años, es muy inteligente porque podemos desligarnos un poco más de esto sin que eso represente un problema. Yo creo que es obviamente es una decisión inteligente, pero también es una decisión generosa, porque en el pro de que el beneficio siempre debe ser de la clínica, le ayuda, lo reafirma, porque cuando uno consolida una marca personal en el mundo de la medicina, se ha venido trabajando muchos años así. Esta persona se retira, se jubila, a veces de pronto se da cuenta que le gustaría continuar con la marca, pero llega un poco tarde, porque si la gente quiere la cita, quiere las manos de ese doctor, y ese doctor pues se jubila o se retira, lo que quiera hacer con su vida, puede ser el final de una etapa muy gloriosa si la clínica ha ido bien. Y a veces, si hay una segunda generación detrás que quiere continuar el legado, si el nombre era del padre, en muchos casos sí, y conocemos algunos sobradamente que puede traccionar, pero en muchos casos es el final de esa clínica. Entonces, pensar en que la clínica debe presentarse como una institución y los doctores, que aunque los currículums son brutales, pasan a un segundo plano, creo que es una decisión muy inteligente, muy acertada, muy generosa. Pero lo fuerte es que a día de hoy hay gente que no la comparte. Es decir, hay doctores que quieren la medalla en su nombre y no comprenden que hay un más allá, que hay una visión, debe haber una visión a medio y largo plazo. Por lo tanto, me parece excepcional. Entonces, el nombre, Clínica Dental Barcelona, pone en valor que es algo más que 2 doctores. ¿Y Barcelona? ¿Por qué se apuesta por el...? Vamos a ver, cuando nos fuimos, nos trasladamos de la primera clínica a Paseo de Gracia. En ese momento pues pensábamos Clínica Dental Gracia, pero veíamos que no... Pensamos, ¿por qué no? Barcelona. No sí, no fue existía. como... No nos liemos. Vamos a llamar Clínica Dental Paseo de Gracia. Paseo de Gracia. Es una calle. Y dices, ¿por qué no Barcelona? Hombre, pues muy genérico. Bueno, pues a lo mejor... Bueno, y si luego nos vamos a Paseo de Gracia... Pero son ideas que hace muchos años que luego dices, caray, qué buena idea, porque tú metes en Google Clínica Dental Barcelona, que es tu nombre, y oye, ya te da un posicionamiento natural súper bueno de entrada. Y después sí, permíteme un pequeño inciso. Natural ya no, porque todas las clínicas de Barcelona, aunque estén en Paseo de Gracia, en Horta o en la Sagrada Familia, saben que la gente lo busca como Clínica Dental Barcelona y todas luchan por esa posición. Sí. Pero ¿no? Te hablo de que... Pero hace 20 o 30 años, cuando se compra el dominio, ahí sí que hubo una ventaja competitiva brutal para que la gente se encontrara muy rápido, lo cual a día de hoy, lo que fue un nombre, tomemos una decisión, es una buena idea. Un valor, es un activo brutal para la clínica. Entonces, coge el nombre, cambiamos... ¿Estamos en Paseo Gracia en ese momento? No. Aún estamos en Pasaje de la Concepción. Cuando fuimos en esto, cuando empezamos a... Nos trasladamos a Paseo de Gracia, Consejo de Ciento, un principal, 140 metros. Para nosotros nos parecía... Ya era una apuesta. Pero aquello era también fruto de la necesidad, porque estábamos ahí pensando, había otro despachito que íbamos a habilitar, ya íbamos a crecer dentro de ahí, pero ese centro cerró por temas económicos, entre ellos, que dijimos, oye, nos tenemos que ir de aquí más rápido de lo que pensábamos, porque... creo que les van a clausurar el centro. Y entonces fue que miramos aquello... ¿Qué hacemos? Lo que encontramos es, eso había sido una clínica ya anteriormente, con lo cual ya tenía alguna infraestructura, vale. y nos trasladamos corriendo. Con miedo. Y con miedo. Con miedo, porque este podcast es un poco una clínica dental de éxito con socios, ¿no? Yo pondría siempre... con miedo. Porque miedo, o sea, si tú... Sí o no. O sea, fuimos allá pensando, ay, nos hemos pasado. ¿Miedo o incertidumbre? Bueno. Miedo. Miedo directamente. Sí, pero un miedo que entre dos se pasa bastante. Exacto. Se capea mejor, ¿no? Eso es. Porque cuando estás solo, tú eres el que... esta decisión sí. Y siempre nos ha pasado que, venga, los dos nos miramos que ya sabemos cómo funcionamos, que nos arremangamos ante y para adelante, y en el fondo... uno por el otro,
venga, ¿qué hay que hacer? Y a lo mejor él es muy bueno en una cosa y yo soy muy bueno en otra. Entonces, ¿qué puedo aportar yo a mi clínica? ¿Qué valor le puedo dar? Y esto es lo que, no que me puedo llevar, no. Ya tiempo habrá para ver, pero tú mete, pero que llevamos 30 años metiendo. Es que al final... Y este miedo venía acompañado de decisiones, toma de decisiones rápidas o toma de decisión reflexiva. Es decir, en tiempo, me refiero. Bueno, hombre, yo creo que es que cuando eres dos también es otra cosa, porque intercambias tus impresiones y llegas a conclusiones comunes que son lo que te tomas las decisiones. Claro. No hay dudas porque los dos, al final, si llegamos a la misma conclusión, lo tenemos que hacer. Y cuando uno frena un poco, el otro puede ser que dé el empujón. Porque eso es. El miedo hace que a lo mejor tú frenes y el otro lo ve como muy grave. ¿De verdad lo ves? Venga, Sí. va, y haces como... Sí. Y hemos ido intercambiando. Claro. Hemos ido intercambiando toda la vida estos papeles. De repente yo voy lanzado y él me para, y de repente él va lanzado y yo le paro. Pero una de las cosas que ha predominado en esta relación, yo creo que, bueno, me parece que también lo opinas lo mismo, ¿no? Que es, en general, hay un momento que uno tiene más fuerza, que tira aquí, otro que retiene un poco, pero en general, intentar no cortar alas. Vale. Eso es importante. O sea, si uno tiene una cosa en alas, no quiere decir que nos tiramos a la piscina, pero reflexiona que esto puede ser bueno. Y nos ha ido muy bien porque siempre que hemos hecho pasos un poco que el otro... ¿Tú lo ves claro? Sí, creo que sí. Ha funcionado. Ha funcionado porque hay una también, lo que tú decías al principio, una lealtad. Dos amigos es como la lealtad en una amistad y la fidelidad es patrimonio de esa amistad. No es lo mismo la fidelidad en un año, en 2, que en 20 o en 30, igual que en una pareja conyugal, ¿no? Claro. Una pareja que lleva 30 años y lleva bien, porque has madurado en la misma dirección. Teníamos quizá una idea antigua, pero hemos ido madurando juntos, respetándonos, somos buenas personas. Porque, sobre todo, sí. sobre todo buenas personas y sobre todo respetándonos. Yo hay veces que puedo ver una cosa que él tiene que me parece, no sé, pero si la respeto, ya está y no pasa nada. Claro. Y ahora voy a hacer una pregunta que me ha sorprendido mucho antes, ¿no? En el momento en que cuesta tomar una decisión, ¿cómo se sale de esta encrucijada? Pues, hombre, yo creo que... ¿Qué primero, técnica tenéis? Uno toma la decisión, se la comenta al otro. A veces, oye, pues sí, no, a veces, claro, no somos aquello... Oye, pues no sé, no. Entonces, cada uno se va, yo creo que a mí me pasa por lo menos. Te vas a tu casa... Lo digerimos. Y lo digieres, le das 2 vueltas. Luego, y aquello que dijiste que quizás sí, porque lo has ido meditando, no tienes que tomarla hoy. La decisión, si es un poco grande, quizá no. Pero a veces son decisiones que tiramos de moneda, ¿no? Eso es. De moneda, ¿eh? Quiere decir que al final, si llegamos a unas tablas, se tira la moneda y se resuelve. Exacto. Decisiones así, y a veces gordas, ¿eh? Y el otro asume perfectamente la Vale. decisión y ya está, porque normalmente es porque son cosas que ya están equilibradas, los dos tenemos esto, pero hay que dar ese paso. Ahora, siempre sale cara, porque él coge cara y sí, me da la impresión de que Siempre gana el doctor Pasquín. Sí. Pero estas decisiones, aunque sea la moneda quien las solucione, ¿sois de tomar decisión rápida o decisión... obviamente decíamos, no, la reflexionamos, la digerimos, pero... ¿En general sois de tomar decisiones rápido o os cuesta tomar la decisión? Entiendo que ahí depende del motivo. Del tamaño de la decisión. Pero normalmente hay uno que lidera esa acción. Uh-huh. O sea, que decir, él tiene una idea y la quiere llevar a cabo, yo tengo una idea y la quiero llevar a cabo. A lo mejor en ese momento pues hay más circunstancias que puede que digas, ¿sabes? Que en el momento pues a lo mejor esta inversión o lo que sea. Y tú, el que lidera su acción, intenta buscar todos los argumentos para convencerle a él. Claro. Y de paso te sirve para convencerte a ti. Claro. Porque a veces yo lidero una cosa y luego me he dado cuenta al buscar los datos, bueno, pues esto es tan importante. Y yo ya no he insistido más. O él lo mismo, porque te das cuenta de que a veces es un impulso, a veces es unas ganas de... Te ayuda a reflexionar. Te ayuda a que tú te enfrentes a Entiendo lo que dices. Y actualmente, hemos hablado de cómo se deciden, ¿no? las cosas, las tomas de decisión, pero actualmente las funciones, ya a día de hoy, ¿cómo las tenéis repartidas? Entiendo, estáis comentando que lo habláis todo, que lo consensuáis, pero entiendo que hay unas decisiones que pueden ser más autónomas o todo se va a la par.
Para eso tenemos a nuestras parejas que están Vale. también integradas en el Vale, esto y perfecto. que el día a día lo llevan ellas. O sea, entiendo que la gestión, la gerencia, ¿no? Por así decirlo, la llevan ellas. Entonces, podéis apoyar esta... La ejecución de las ideas grandes o más directrices que tomamos él y yo, que discutimos, tanto monta tanto, oye, ¿qué te parece? Pam, pam, pam. Entonces, bueno, cuando está, ya traspasamos esto pues a un equipo de gerentes, que es su pareja y mi pareja, que llevan un poco y ponen eso. Y luego tenemos una coordinadora que es una idea. No, pero el día a día, las cosas, muchas veces ni nos consultan para resolverlas. Claro. Bueno, entiendo. Y eso nos libera mucho. Que entiendo. Claro. Nos libera mucho pues, para dedicarnos a otras acciones más propias de la profesión. Entiendo, y de una forma más libre. Y en términos de metodología, ¿vale? Es decir, de ya en boca, ¿siempre habéis tenido una misma visión? O, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? No es vuestra especialidad, pero al final está implícito en la clínica. En los últimos años han habido cambios en el tratamiento de la ortodoncia. Han ido también apareciendo marcas en el tratamiento de la ortodoncia. Hay clínicas que apostaron antes, hay clínicas que apostaron más tarde, hay clínicas que a día de hoy ofrecen distintas marcas de, por ejemplo, ortodoncia invisible, etcétera. En este caso, en la decisión de tratamiento, ¿cómo habéis tomado este tipo de decisiones? Es decir, entiendo que obviamente os informáis de esto qué es, esto de qué va, qué empresa hay detrás, bla, 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 pero también lo habláis, confiáis en alguien del equipo especialista en ese tipo de tratamiento. ¿Cómo trabajáis en este sentido? Hombre, es que el tema de ortodoncia tenemos... Ortodoncia como ejemplo, ¿eh? Bueno, pero con el ejemplo pues tenemos 2 ortodoncistas y nos asesoramos por ellos, ¿no? Vale. Y entonces, en principio, pues no ha habido ningún problema al respecto. Pero con respecto a otras cosas, por ejemplo, o implantes, pues a lo mejor trabajamos con 2 tipos de implantes. Por ejemplo, él cree con un tipo de implantes en esto, yo en el equipo, que también hay implantes que me colocan eso, pues son diferentes, porque los 2 están muy bien y he ido planteando un poco la cosa, pero tenemos total libertad para ello. Pero cuando la decisión en este ámbito, en el ámbito más médico, la toma un tercero, un colaborador, alguien de vuestro equipo, ¿cómo planteáis? Es decir, ¿cómo planteáis este proceso? Es decir, ¿queréis que os presente una información? ¿Cómo lo hacéis? Él normalmente, por ejemplo, hablamos de la ortodoncia, ¿no? Que antes era con brackets, hoy día con alineadores, ¿no? Es un paso de la digitalización de la ortodoncia, en la cual yo he sido ortodoncista hace 10 años, pero lo dejé en la época de brackets, con lo cual soy un ignorante ahí, pero siempre pues te comentan, oye, ¿qué te parece? Y nosotros ya, cuando vimos esto, la tecnología digital, ya empujamos, oye, mírate visteis, esto. Y porque a veces ellos, oye, otras veces, en periodoncia, que tenemos una periodoncista, pues es ella la que nos propone la compra de un aparato que es una pasada, ¿no? Para hacer, que dices, oye, es que vale entre 10 y 20 veces más que un aparatito de higiene. Oye, ¿tú quieres decir? Porque claro, de te vas a me vas, ¿no? Claro. Como dicen en Cataluña, de tuyas a mí las pesetas cambian. Claro. Y entonces, pues ahí sí que entonces lo valoramos, nos informamos, analizamos el coste y las ventajas que hay, damos un poco de tiempo. Vale. Y normalmente acabamos metiéndonos. Vale, perfecto. Y en esta línea también, es decir, en la línea de tomas de decisión más médicas, si hay un desacuerdo con un colaborador, ¿cómo gestionáis este tipo de desacuerdo? Es decir, oye, creo que esta máquina, aunque valga 10, 20 veces más, pues va a ser el futuro a corto plazo ya. Si por lo que fuera no estáis de acuerdo, ¿cómo tomáis, cómo dais respuesta a esta propuesta que os hacen con el objetivo de no crear un mal clima? ¿Cómo se gestiona esto? Vamos a ver, qué decir, nosotros como son colaboradores y estoy trabajando en la consulta, ellos tienen capacidades para tomar esas decisiones. Vale. Son profesionales y los seleccionamos para que tengan el nivel suficiente para hacer unos tratamientos correctos y bien hechos, y tenemos que confiar en ellos. Perfecto. Cuando ellos necesitan cualquier apoyo a esto, entonces nos solicitan a nosotros, oye, mira, tengo dudas en este caso, y nosotros les recomendaremos. Pero la relación entre dentista y paciente es relación entre dentista y paciente. No es una relación de nosotros como directores sobre lo que es la decisión del paciente. Mi pregunta era, si un tercero
que al final, también aprovecho la respuesta, su relación con el paciente, este tercero hace que su buena relación y su buen tratamiento hacia el paciente haga crecer también los resultados de la clínica. La pregunta era, si tiene que tomar una decisión en cuanto a incorporación de tecnología, incorporación de nuevos tratamientos, y hay una discrepancia, no lo veis. Por el motivo que sea, vosotros no lo veis. ¿Cómo gestionáis con esta parte del equipo una cosa en la que no estáis de acuerdo para que no cree un conflicto o un mal roce con esta parte del equipo? Yo creo que ahí lo que damos es, sí, ellos proponen, claro, porque ellos proponen una inversión que nosotros la vemos primero o fuera de, porque el dinero es finito, ¿no? Es fuera de nuestras prioridades, le decimos, oye, ahora no toca. Y por ejemplo, el aparato estos de higiene tan bestias, al final nos quedamos con 2, porque era una cosa que esperamos como 2 años y no tocaba, ahora no toca y a lo mejor no toca no toca porque la clínica no puede, pero normalmente nunca hemos tenido mal rollo. Nunca. Todo el mundo nos lo ha planteado, nosotros hemos estudiado el caso, lo hemos analizado, le hemos dado toda la consideración posible y la respuesta la hemos dado meditada. Decir, mira, estará bien en este momento, pero en este momento no le vemos la diferencia o el valor que va a añadir esto a nuestra clínica. No hemos tenido este problema. Me gusta mucho que digas que no habéis tenido este problema, porque se enlaza con la siguiente pregunta, ¿no? Que cuando se dice, ¿no?, que en una organización, cuando hay ideas distintas y se confrontan, pero no hay no nace un mal rollo, o no suelen hacer un mal rollo, es porque hay una cultura o filosofía, en este caso de empresa, porque Clínica Dental Barcelona es una empresa, que está por encima de la decisión o idea personal y que hace que cuando pues no hay un quórum, no hay un acuerdo entre decisiones, no pasa nada, se entiende y no surge el mal rollo. Entonces, aquí es donde la cultura y filosofía de empresa arrastra este buen clima. Y aquí está la siguiente pregunta que quiero haceros. Es decir, la cultura de Clínica Dental Barcelona entre el equipo ha sido algo trabajado, siempre se trabaja voluntario o involuntariamente, ¿no? Pero ha sido algo meditado, ¿o creéis que ha sido algo innato, fruto ya de vuestra manera de ser personal, vuestra amistad, más allá de socios y fundadores y directores de la clínica, que se ha transmitido también al equipo? Yo creo que clarísimamente que nosotros hemos transmitido, que proviene de nosotros, valores. El valor y el buen rollo entre las que nosotros tenemos en cualquier momento, porque vamos a ver, decir que en 50 años que somos amigos, me parece que nos hemos enfadado 2 veces. ¿Sabéis? Alguna vez habrá tenido alguna cosa, pero algo que sea un poco más serio. Eso, y lo hemos sabido arreglar siempre, crea que haya un buen ambiente, que de hecho, mi experiencia personal es que quien viene con ganas de a lo mejor de ser más guerrero, de crear algún problema, topa con un ambiente que no le gusta y acaban marchándose. Claro. Se acaba automarginando. Se acaba automarginando, porque no encuentra el hueco donde meterse, porque nosotros estamos tan... un poco la filosofía que tenemos y que la vemos cada vez, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que antes, cuando eres más joven, pues tú tienes esto y hay que mandar, ¿no? Y te llaman jefe y en el fondo te gusta tener una sensación de que es tu clínica, pero esto pasa, es como la juventud, como la adolescencia, y te das cuenta de que esto no va de ser jefe, esto va de ser líder. Al jefe lo obedeces y al líder lo sigues. Entonces nosotros hemos tenido ya una forma de ser que después de esa adolescencia del principio, que siempre estás más perdido, pues te das cuenta de que manda tu conciencia, y es tu conciencia ya quien te aplaca el ego, no el ego que te aplaca la conciencia. No sé si me... Sí. Creo que va por ahí. Y si tú estás como líder, la gente quiere... Un líder lo que hace es liderar, ayudar, ofrecer. Es generoso. Un líder no es un tirano. Y nos hemos intentado rodear de gente mejor que nosotros, desde luego, no gente... O sea, esto de que no me hagan sombra, no, toda la sombra que pueda. Eso entiendo que es una apuesta fundamental para que, lo que decíamos de inicio, la clínica como ente propio evolucione más allá de vuestras manos. Es decir, que todo aquel que pueda aportar, que lo aporte, y sobre todo también buscar este perfil, gente que sea muy buena
y que esto no va de egos, esto va de que aporta todo lo que puedas a la clínica. Y sí, ahí te ayudaremos. O sea, si tú tienes una idea nueva y si podemos te ayudamos. A veces no puedes porque a todo no le das. Pero oye, que tengo... Intentamos que la gente listo y ayudar en todo lo que podamos y buscar a alguien, si quiere aprender algo, pues buscar, si conocemos a alguien, pues que lo que sea. Y a día de hoy, es una pregunta a veces que me gusta pedir sinceridad. A día de hoy, ¿podríais decir el nombre de todos los colaboradores y personas que trabajan en la clínica? No voy a pedir los nombres, Claro. pero sí, correcto. Hombre, Bueno, yo soy más despistado ya con los años. pero colaboradores y doctores. Sí, colaboradores y doctores y gente, personales. Pero los de prácticas. Pero si los de prácticas, sí, que estos se cambian más a menudo. Bueno, me imagino, claro. Entonces no lo sé, intento saberlo, me lo dicen, a veces estoy demasiado ocupado en otras cosas, no me entero, pero realmente intento que me chiven enseguida cuando yo necesito algo. Perfecto. Y por separado también me gustaría saber, cada uno, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Cuál ha sido, empiezo por el doctor Pasquín, la mejor decisión que habéis tomado para la clínica y la peor? La mejor decisión, pues mira, el conjunto, es decir, trabajar juntos ha sido la gran decisión. Pues lo de Clínica Dental Barcelona para mí ha sido la gran decisión. Y puede que las urgencias haya sido lo que nos ha impulsado. Y la peor, lo pensaba, porque no las encontraron. Yo lo sé. ¿Sí? Empecemos por la mejor. No, ya está, ya las ha dicho él. Son estas, ¿eh? Y la peor, siendo la mejor, las urgencias. Porque es algo que ha sido de verdad agotador y lo sigue siendo. Es un consumidor de recursos, es deficitaria, ¿eh? O sea, todo lo que hablamos es deficitaria. Y todas las apuestas que hemos hecho durante 30 años es en un servicio que es deficitario. Esto vas en apnea. A veces dices, oye, lo dejamos ya, porque es que no puedes aguantar a veces el tirón. Y más de una vez hemos dicho, oye, paramos, porque es muy difícil mantener esa... O sea, la gente dice, vamos a hacer urgencias, pruébalo. Claro. O sea, que es... No, desde luego. Porque o sea, cuando erais vosotros dos, ¿no? Decíais en agosto, 15 días tú, 15 días yo y 24/7. Y luego venía un paciente, si venía. A día de hoy, al ritmo que comentábamos de pacientes atendidos, comentas es deficitario, pero claro, entiendo que yo me presento a la clínica a las 2 de la mañana un sábado. Está cerrada. Perdona, sí, correcto. Me presento a las 11. Sí, a las 11, sí. ¿Vale? ¿Cuánta gente me encuentro en la clínica? Por lo menos 2, ¿no? 2. Vale, entonces esto, cada día del año, ¿correcto? Y hay gente... Sábados, domingos, Navidad... Día de Navidad... 365 días, ¿vale? Pongamos el número sobre la mesa. Y esto hace que la gente que está ahí a las 11 de la noche, un día de Navidad... Ese trabajador, esa persona de vuestro equipo, tiene su vida personal y está ahí quemándose, dando... Es ahí donde... Entonces vosotros, que habéis pasado por eso, hay la empatía suficiente para entender qué puede estar pasando, tanto él como su familia, que igual ese día de Navidad le espera en casa. Entonces yo, entrando lo he llevado un poco al extremo, pero ¿qué clave o qué aprendizajes habéis aprendido, habéis adquirido para liderar con el equipo en momentos que pueden ser duros y por los que vosotros ya habéis pasado? Es decir, a veces te puedes encontrar que un doctor pues tiene un paciente que es un poco borde y es lo que hay. No es un problema del doctor en sí, sino es el paciente. Pero cuando el problema es, oye, estoy aquí en Navidad, no ha venido nadie, tengo mi familia esperándome, lo hago porque creo en Clínica Dental Barcelona y tal, y el lunes siguiente os dice, qué duro fue, vosotros de ahí entendéis perfectamente lo que ha pasado porque habéis estado ahí muchísimo tiempo más haciendo que eso. Ellos, y más en situaciones ellos. Más duras aún. ¿Qué aprendizajes clave habéis tenido para liderar y gestionar este tipo de situaciones con el equipo? Vamos a ver, tal como es duro. Porque hay que motivarlos. Lo que quiero deciros, si no se ha entendido la pregunta, es hay que motivar. Hay que motivarlos. Pero, vamos a ver, es que ¿cómo lo explicaría yo? Tiene esta parte que evidentemente el día de Navidad nadie quiere estar
de guardia. Y de hecho no se aburre, es decir, suele haber bastantes urgencias. Por lo menos, ¿no? Bueno, eso pasa rápido. Es duro en cuanto a trabajarlo, pero bueno, tienen el aliciente de que dentro del equipo, pues a medida que van madurando, que están dentro de la clínica, jóvenes les toca más un día de Navidad. En cambio, pues a medida que pasa el tiempo, pues van mejorando en cuanto a la situación y los días que le tocan, que es un poco el proyecto que tiene. Y sobre todo lo que pasa que para un profesional hacer urgencias es un aprendizaje que no tiene precio. Pero esto ocurre como en medicina. En medicina, si te toca estar de guardia en un hospital y estás ahí listo, tienes que hacer una cantidad de diagnósticos sin ningún precedente. No es como cuando tú vas a una clínica y dices, ya voy con un dolor, ya me han diagnosticado, o vas a un especialista con una enfermedad que ya está listo y solo tienes que aplicar un protocolo, sino que allí tienes que descubrir qué tiene desde el principio. Y eso para ellos es una escuela que luego agradecen muchísimo. Y otra cosa es que no te das cuenta, pero es muy agradecido. O sea, tú estás de guardia un domingo y la gente te da las gracias muchas veces. Oye, tú te vas a... ¿Cómo te ha ido el día hoy? Pues oye, me han dado un montón de veces las gracias. Entiendo. Ya sé que no he cobrado lo que... O sea, lo que he cobrado a este paciente no merece que yo esté el día de Navidad hoy aquí para la tontería que he hecho, ¿no? Porque es una chorrada. Dices, oye, para eso... No, pero está en nuestro ADN. Es que los doctores que entran está en su ADN. En su ADN está, no te preocupes, tú vas a venir aquí, te vamos a ayudar, te vamos a formar, te vamos a guiar y es parte de saber que estás haciendo algo diferente y grande. Entiendo. Ahora, ¿qué cuesta? Es lo que decía, en broma, la peor decisión, porque hay gente que no aguanta esa apnea. Y hay gente que dice, oye, me voy porque no lo soporto. Pues bueno, si no lo soportas, lo entiendo, pero el turnover que tenemos... Es muy poco. Antes, ¿te acuerdas que decían, Clínica Dental Barcelona está muy bien? Porque teníamos una forma ya de pequeñitos de trabajar, de cuando teníamos un colaborador nuevo, no decían, bueno, yo hago lo gordo, tal y cual, y a ti te pasó la cosa pequeñita, ¿no? Y yo, primera visita la hago yo, tal, tienes que hacer de esto. No. La urgencia te aporta unas primeras visitas, tú eres el director de la orquesta. A un chaval joven que dice, oye, y tú tienes que hacer implantes y tal, no los vas a poner tú porque no sabes, y la prótesis es muy difícil, pero te vamos a ayudar. Yo te puedo poner los implantes, te puedo guiar en la prótesis y te voy a guiar en la prótesis paso a paso y al final esa prótesis además la vas a cobrar tú. Y además lo que yo quiero es que tú sepas muy bien hacer esta prótesis y que las hagas tú, no yo. Esa generosidad del principio ellos la valoran. Pero decían, Clínica Dental Barcelona está muy bien porque... Estamos muy bien situados y enseñamos, ¿no? Porque tenemos capacidad de enseñar y nos gusta compartir, pero hay que hacer guardias. Y se iban más. Ahora el turnover es mucho menos. Ahora ya, claro, hay mucha plétora de dentistas y ahora, claro, ya no tienen que hacer un fin de semana de cada 3, y hacen uno de cada 12. Claro, cuando empezamos nosotros éramos 2. Claro. Ahora son 20. O sea, nadie ha vivido lo más difícil como vosotros. Y eso crea... Sí, eso, es decir, nosotros vivimos muy intensamente. Ahora hay más urgencias, o sea que el día que les toca pues tienen más trabajo porque somos más conocidos después de 30 años, pero realmente nosotros nos pegamos Bueno, los inicios, claro. Travesía del desierto. Pero claro, estos inicios que nos los hemos pegado mano a mano, sin ayuda, cuando un doctor, oye, no sé qué, le miras a los ojos. Yo estaba ahí. Yo vengo de ahí. Claro. Entonces, es muy difícil que si tú predicas con el ejemplo, te venga alguien y te diga, no, es que yo vengo aquí, a mí... Bueno, en la pandemia, por ejemplo, ¿qué pasó? Sí. En la pandemia, lockdown, todas las clínicas cerradas. Nosotros dijimos, nosotros vamos a tener abierta, porque si algo en nuestra historia como médicos, ya somos dentistas, pero somos médicos, ¿no? Tiene un sentido ser médico, eso en una pandemia como esta. Y hacer. ¿Y qué sabemos hacer? Eso. ¿Y qué es la insignia de nuestra clínica? Las urgencias. Ahí no pudimos cerrar. Todas las visitas guiadas o programadas fuera y montamos un equipo de 2 doctores con 4 enfermeras, todo el mundo limpiando, los doctores atendiendo 25 urgencias cada día en plena pandemia, viendo ataúdes por ahí. 11 boxes abiertos para poderlos desinfectar a tiempo, buscando material para protegernos donde fuera. Si me permitís, yo recuerdo ir a la clínica ya a toro pasado de, 4 o 5 semanas después de que nos volvían a dejar salir. Y recuerdo que aún en ese momento los protocolos que habían para entrar a la clínica, ojo, eran importantes. Claro. Y los generamos. O sea, exacto, eso de la nada se tiene que entender muy bien cómo garantizar al paciente la máxima seguridad y no solo al paciente, sino también al equipo. El equipo, dar confianza. Claro. Y ahí el equipo también se da cuenta de que hizo algo grande.
Pero al frente estábamos el señor y yo, o sea, habían 2 doctores de urgencias, yo estaba todos los días, y él estaba en el despacho mirando mascarillas, buscando dónde sacar material, EPIs, y los 2 todos los días ahí, y los doctores iban turnando las guardias, o sea, el lunes por la mañana uno, luego otro, pero yo estaba todos los días ahí, y jugándome el tipo, pero ahí había que ponerse al frente. Imagínate la cantidad nosotros hicimos, me parece que durante la época más, unas 900 urgencias. Imagínate todo esto hubiera acabado en los ambulatorios. Hubiera saturado todo. Hubiera sido mucho más y además los riesgos hubieran sido mucho mayores. O sea, esto ya fue un beneficio, ya, si me permitís, a la ciudad ya directamente. Fue de cara a todos los profesionales, todas las clínicas nos pedían cómo hacíamos el protocolo, que lo llevábamos implantando antes de que ellos abrieran. Vamos a hacer un protocolo, lo tienes en el papel. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros ya compartíamos. Lo compartíamos con todo el mundo. Con todo el mundo. Ayudábamos a trabajar y aplicar lo mismo que aplicábamos nosotros. Y los doctores también, cuando vieron esto, ninguno se infectó de COVID. Nadie, ninguno del personal se infectó allí. Los que se infectaron fueron por relaciones externas que fueron comprobadas. Sí. Pero dentro de la consulta, nadie. Sí, además hicimos un seguimiento y dijimos, oye, vamos a llamar a todos los pacientes una semana después. ¿Han contraído el COVID para ver? ¿Esto lo hacíais, eh? Sí, cada día. No. Chapo. Y después alguno decía, sí, pero ya tenía el COVID. Porque algunos habían venido incluso con COVID, que dices, ostras, y preguntas y la gente a veces no te informaba. Y si me permitís, Ya pasó. Sí, ya pasó. Sí, que no vuelva. Este nivel de detalle en distintos procesos, que veo que transmitís en distintos procesos, cuando tú tienes que incorporar gente en el equipo, ¿qué 3 rasgos o qué 3 características buscáis de la gente que colabora y está con vosotros? Digas, estos 3, más allá incluso de las propias manos, es indispensable para trabajar en Clínica Dental Barcelona. El primero, la honradez. Ser honesto. Ser honesto. Y esto es lo más importante. Porque tenemos una profesión que a veces va ligada a cosas que no deben ser. Entonces, tenemos que identificar rasgos de esta cosa. Luego, que tengan ilusión y preparación. O sea, que veas que son un proyecto en sí mismo. Vale. Ya sean que estén haciendo un máster, que lo pretendan hacer, que quieran esto, que tengan ganas de hacerlo, que tengan ganas de crecer. No queremos a alguien que nos llene un espacio. Queremos a alguien que sea un proyecto a largo plazo dentro de la consulta. Vale. Que quiera pertenecer. Y luego que tenga, eso ya es más difícil de ver en una entrevista cuando vas, pero que tenga capacidad de trabajar en un grupo, porque esto es un grupo grande. Grande, sí. Grande. Y entonces trabajar en equipo no es lo mismo que trabajar solo, que tú tienes tu enfermera, tu tal. No. Esto es muy diferente y es muy bonito, pero tiene sus inconvenientes. Tú no eres el rey, ni eres, más bien es... Tienes que tener una capacidad de empatía con todo el mundo, que te incluya dentro de ese grupo, no que te vuelva a ser una rara avis dentro. Entiendo. Y ahora, ¿qué 3 factores creéis que han marcado la diferencia en vuestro crecimiento? Esta te toca a ti. Ostras. Bueno, yo creo que el no querer ganarte el último euro, ese es el más importante. A todos los niveles. Nosotros, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestro personal. Y, por ende, los colaboradores que estén trabajando también, si lo demuestras con ellos, que ellos también. Esto va ligado a, ¿qué has dicho? 3. Puede ser suerte, puede ser un factor humano, puede ser la manera en que... Otro factor que creo que funciona, aparte de las urgencias, ¿no? Si vamos a hablar de las urgencias. O sea, si tuvieras que decir 3, los 3 más importantes. Yo creo que uno de ellos que no hemos hablado es la ubicación de Clínica Dental Barcelona. Muy importante. Que hicimos un esfuerzo enorme y por eso teníamos miedo. No es lo mismo coger un principal en Paseo de Gracia que un principal en la calle... Bueno, igual, en una calle secundaria, aunque sea del ensanche, bien, pero un principal en Paseo de Gracia lo vas a pagar a precio de jabugo, ¿no? Entonces eso nos daba miedo, pero pensábamos que era bueno estar bien posicionado en Barcelona, porque éramos el referente de Barcelona y zona del área metropolitana. Y el primero ha sido no querer ganar el último euro. El segundo es la ubicación, creo que es importante en el modelo de negocio dental, creo que es importante. Y un tercer factor, ¿qué creéis que ha sido parte de lo que ha marcado la diferencia?
Trabajar mucho. Trabajar mucho. Trabajar Eso no lo quita nadie. Esto. Remangarse, ¿no? Ya lo hago yo. Y antes, cuando presentaba la clínica, habrá gente que no conozca esas máquinas, esa tecnología, pero a nivel de tecnología la clínica ha hecho buenas inversiones, y ya no en la tecnología en sí, sino también en el número de máquinas que tenéis. Entonces quería preguntaros qué papel ha tenido la tecnología en la clínica. Yo os quiero poner un ejemplo. Nosotros llevamos más de 10 años trabajando en clínicas de 4 países, y recuerdo que cuando empezó en este caso, vuelvo con la ortodoncia, cuando empezó el Invisalign, no quiero decir marcas, pero... Alineadores. Con los alineadores invisibles tal vez más conocidos que hay, recuerdo que habían clínicas que, aun poniendo en boca estos alineadores invisibles, lo que es el molde lo hacían de la manera tradicional, ¿no? Sí. Con la pasta, ¿vale? De pronto, estamos hablando de hace años ya, ¿eh? De pronto, algunas clínicas apostaron por tener el escáner. Intraoral. El escáner facilitaba la vida al doctor, pero facilitaba también el inicio del tratamiento al paciente. Porque mandar el archivo, entiendo, a Estados Unidos era cuestión de segundos, minutos. Mandar el molde era totalmente otra historia. Y que no se rompa. Y que no se rompa, pierda, etcétera. Entonces, el papel de la tecnología, el avance, es importante en este sector. Entonces, en la clínica, ¿qué papel ha tenido la tecnología? ¿Y en qué momentos os ha ayudado a marcar la diferencia? ¿Esto lo tenéis clarísimo? ¿Sí? Yo creo que el futuro de la profesión, igual que lo estuvo en la oftalmología, igual que esto está en la tecnología, y el que no lo tenga claro tiene más problemas, porque va a evolucionar muchísimo y requerirá una gran inversión, con lo cual hay que estar preparado. En cuanto a lo que nos ayudó, pues por ejemplo, durante la pandemia pudimos hacer muchas cosas que los laboratorios estaban cerrados completamente, claro, y pudimos solucionar problemas gracias a esa tecnología. Ponme un ejemplo de... Pues yo qué sé, que hicieron fractura de piezas o fractura de tal, que pudimos reconstruir en un momento determinado gracias a poder hacer alguna cosa nosotros. O sea, os dio independencia, ¿no? Y os permitió bueno, no, más que nada es que dar el servicio. Los laboratorios, como no tenían, las clínicas estaban cerradas, no podían abrir, porque ya económicamente era inviable. Claro. Para tener un solo cliente no podían abrir. Ellos trabajan para mucha gente. Claro, si todo estaba cerrado, les interesaba más hacer un ERTE o hacer una cosa de esto y mantenerse en un perfil bajo. Claro. Con lo cual nosotros podíamos hacer algo. ¿Entiendes? Que gracias a eso. Yo creo que además en la tecnología, en la cual nosotros nos introducimos bastante pronto, genera un cambio en ti. Cuando tú crees que ya estás optimizado, de repente viene algo, algo que de repente te hace notar que eres como un chaval que tiene que desaprender para aprender. Y eso es maravilloso, porque otra vez tu ego lo pones abajo y tu conciencia te dice, no habría que invertir. Y entonces te preparas, inviertes y te ilusionas, porque cuando te formas, te brillan los ojos, empiezas a aprender y empiezas a ser uno más que está ahí con tus dudas y vamos adelantando. Y de repente... todo aquello que... Siempre he dicho que a mí, a los 60 años, cuando ya me estaba metiendo a tope en la tecnología, y además es lo que doy en la universidad, y es lo que tendría que ser un joven el que estuviera dando esto. Y en cambio esto me siento ilusionado porque me ha reestimulado mi profesión. He recuperado las ganas porque hago cosas diferentes a lo que hacía antes. Como decía Steve Jobs, ¿no? No perder el hambre es como el truco para que las cosas sigan con fuerza. Y no lo quería decir yo, pero es verdad que a veces a cierta edad uno se apalanca y dice, oye, pues la tecnología ya para otros, yo ya tengo mi método, ¿no? Mi técnica, y oye, para lo que puede quedar, no miro, no investigo, no invierto. No invierto, y me gusta mucho que pongáis esto en valor, porque, claro, decíamos, ¿no? ¿Cómo se construye una clínica de éxito de la mano de un socio? Bueno, pues habéis dicho muchas cosas, pero una que creo que es fundamental es que si me permites, a los 60 años, ver que la tecnología es el futuro y apostar por ello. Fuerte, ¿eh? Y fuerte. Hemos tenido muy pocas... problemas de tesorería, en momentos puntuales, los cambios de clínica, que pasamos de Paseo de Gracia Diputación a Paseo de Gracia Rosellón, y cada vez hemos pasado pensando, nos lo vamos a es aquí donde nos la daremos, siempre, nos olvidamos como dice Santi, es aquí.
¿no? Porque parece... Entonces, tus miedos hacen que pienses que es el cuento de la lechera. Y dices, ¿ves? ¿Cómo no lo vi venir? Nos lo vamos a dar. Y el otro, no, tranquilo, que aguanta. Y siempre nos ha ido bien. Cada cambio ha sido el miedo, el trabajar duro, el mirarte y decir, oye, hay que salir para adelante. Y la ilusión, porque eso es un instrumento que tiene mucha fuerza. La ilusión que te hace, la mirada, el paciente te dice, oye, pero a ti te gusta esto. Y el paciente está encantado de que tú transmitas esta inviertas en tu clínica, porque en el fondo es en la calidad de lo que le vas a dar. Sí, totalmente. Es que el paciente diga, wow, a ti te encanta lo que haces. Lo miras y dices, me encanta. Es que si no hay ilusión, te ahorrarías mucho dinero, porque ya no harías estas inversiones. Hombre, dirías, no me lío. Te lo ahorras hoy. Pero, cuidado, sí. Te lo ahorras hoy, pero tú mismo te acabas ahogando. Porque hoy en día, el que no ha entrado en la tecnología, y no han entrado muchos, el otro día hablaba con un compañero de Ponferrada, que es uno de los tops a nivel mundial, ¿eh? Puedo decir nombres, ¿no? Sí. Ramón Gómez Meda, por ejemplo, para mí es un chico que está a nivel mundial de los números 1. Y me hablaba de que está dando conferencias en Estados Unidos, aquí en Asia y tal. Me decía que solamente un 10% de las clínicas 10% están digitalizadas. Ahora empiezan a comprar escáneres intraorales, pero eso es una pequeña parte. Pequeña parte. Hay un montón detrás que no hay tiempo de gastar. O sea, es una realidad. A mí, al final, o sea, nosotros que ayudamos a clínicas como vosotros a acercar la clínica al paciente y el paciente a la clínica, es una realidad y a mí me genera un poco de frustración porque muchas veces el paciente da por hecho de que todas las clínicas tendrán algo como un escáner intraoral. Incluso el paciente tiende a pensar que hay cosas, tecnología, inversiones, que son, si me permitís, una commodity. No, si esto que me dices que me ofreces, supongo que lo tiene todo el mundo. Oye, no. Acabas de poner un ejemplo en la mesa. Solo el 10% de las clínicas están digitalizadas y muy pocas tienen un escáner. Entonces, claro, esto está muy bien que las clínicas en general, y Clienta de Barcelona lo ponga en valor, porque al final hay una muy mala costumbre en este país que es ir a precio. Cuando tomas una decisión de esta clínica o la otra, este tratamiento, este doctor, y mucha gente acaba a precio. Ojo, porque ir a precio lleva implícito muchas cosas, como que la tecnología con la que te van a hacer el estudio no será... Low cost, eso es un melón que acabas de abrir. No vamos a entrar en este melón, pero quiero decir que con este 10% que has puesto ahora como reflejo, como dato, esto demuestra que no todas las clínicas están ofreciendo lo mismo actualmente. Y aunque la competencia y el número de clínicas que se abren es una brutalidad, no todas están jugando y están ofreciendo el mismo nivel de calidad. Entonces, cuando un paciente tiene que tomar una decisión, yo creo que esta decisión debe tener una información más allá del precio. Porque el otro día en otro podcast, gente que se hace una rinoplastia y luego se tiene que hacer una segunda rinoplastia porque la primera ha quedado mal. ¿Por qué has decidido hacerte esa primera rinoplastia? No, claro, es que comparé y... Esto con los implantes pasa, porque con la prótesis también pasa, pero la prótesis es fácil cambiarla y más económica y poner otra. Correcto. Pero cuando el implante tiene un gran defecto y es que se enroca, se osteointegra. Y si lo has puesto mal... vas a perder el hueso, vas a perderlo todo, y gente que a veces te viene, te pide un presupuesto, esto nos ha pasado, y tú le das un presupuesto de hacer esto, claro, las cosas valen lo que valen porque tienen un precio, ¿no? Y entonces, hoy en día que están habiendo mucho low cost y se han ido por precio, con lo que tú decías, ¿no? Pues oye, me lo haga ahí que me sale a mitad de precio, y es muy triste, pero nos pasa cada vez más que vuelve el paciente pues con la boca desgraciada. Y tú tienes que hacerle el retratamiento con la regeneración, con injertos de tejido, volver a poner implantes y aquello que le costaba X, ahora le cuesta X por 4, claro. Y ha perdido el dinero, la ilusión que tenía por arreglarse esa boca, porque cuando tú te vas a te hace ilusión por lo menos. Estás decepcionado, estás cabreado contigo porque has tomado una mala decisión. Claro. Y esto cada vez más nos lo encontramos. Es que a veces estamos hablando de salud. Es mejor ahorrar en este fin de semana, no hacer no sé qué, que no en salud. Porque es que luego si se te complica, lo que te parecía caro, te va a parecer carísimo y encima el proceso durísimo. Y larguísimo. Y larguísimo. Entonces esto... Y mucho menos predecible. Claro.
que una simple colocación del implante bien puesto a lo mejor Claro. era una tontería. Era algo fácil. Fácil. Hoy en día, si hay que sacar el implante, regenerar el hueso, poner injertos de tejido conectivo, ponerle eso, en tratamientos más complejos implican más índice de complicaciones De fracasos. Exacto. y de fracaso. Entonces, nosotros, desde Playmedic, una cosa que siempre intentamos hacer con nuestros clientes es poner en valor. O sea, porque, cuando tú entras, por ejemplo, ¿no?, en la web de Clínica Dental Barcelona y entras a implantología, a la paginita de implantes dentro de la web, se explica cómo se trabaja, qué tipos de implantes, todo lo que lleva, quién lo hace, todo lo que conlleva eso, para poner en valor que las cosas se hacen bien. Entonces yo, aprovechando esto, quería preguntaros por el impacto que ha tenido Internet en vuestra clínica, en vuestro negocio, y la importancia que le dais hoy en día al marketing dental, al marketing de la clínica. El impacto, pues ya lo hemos dicho antes. El acierto de utilizar el nombre de clinicadentalbarcelona.com y reservarlo en su momento, su dominio, pues nos dio una ventaja competitiva inicial que hizo que nuestra web realmente subiera y tuviéramos que preocuparnos de primeras en tener una web decente, porque si la miran es más importante que todas estas cosas. Luego, pues mira, la evolución de mejoras, el tener asesoramiento especializado, pues para hacer que nuestra web esté actualizada, cumpla con los requisitos y todas estas cosas, que es un tema complicado y ya no lo puedes hacer tú, pues yo creo que esto es básico, porque es que es tú, hoy en día es tu imagen. Claro. La gente te ve por ahí. Entonces, el primer contacto es por ahí, hasta cómo te buscan para localizarte. Te van a buscar a esto y van a buscar al Google y se van a aparecer en tu sitio. Correcto, correcto. Es que es todo. Y luego, antes, ¿no?, hacer bien o mal las cosas se reflejaba en tu círculo, ¿no? O sea, he ido aquí y ha sido fantástico, he ido aquí y ha sido un horror. Ahora se refleja en Internet. Sí. Las reseñas, las opiniones de cualquier modelo de negocio se dejan en Internet. Y esto es un valor fundamental para las clínicas dentales, porque transfiere... Sí, porque tienes un feedback. No solamente es el marketing para que entren, sino como en las fiestas. No, a mí me invitan a todas las fiestas, sí, pero solo te invitan una vez. Algo harás mal, ¿no? Claro. No. Y tú lees las opiniones de Clínica Dental Barcelona en Google, que son muchas, y ves que lo que el paciente que ha ido por su propio pie, lo que pone en valor, es lo que al final te va a dar la confianza para ir si tú no conoces de nada la clínica. Entonces, obviamente, el marketing a día de hoy para las clínicas de lo que sea y con la competencia que hay es fundamental. Yo quería preguntaros también en cuanto a áreas, ¿no? Áreas de la clínica, ¿no? Aparte de vuestra propia área, la parte más médica, ¿cuál creéis que es una área importante? O sea, una de las más importantes en una clínica, aparte obviamente de las manos, ¿no? Otra área que sea fundamental, ¿cuál creéis que es? Hombre, recepción. Recepción. Es un área, es la primera cara que tienes, es la primera El que contacto. te va a coger el teléfono, eso es crítico. Y siempre es lo más conflictivo, lo más difícil de llevar. Lo Porque, más difícil de tener la gente en condiciones es muy complicado. Vale. Nosotros ya hacía tiempo que, claro, tú no puedes invertir en todo, a todo, no le puedes pegar a todo. No, claro. Como me dice mi mujer, Óscar, todo no puede ser. Tiene más razón que un santo, porque es que no puedes a todo. Hay que priorizar, pero cuando vas creciendo vas incorporando gente en tu equipo y ese equipo cada vez es más, ya tienes personas que lo llevan, ¿no? Pero en recepción concretamente cogimos una coordinadora, Elena, que fue una maravilla, porque no solamente es una persona empática, trabajadora, siempre tiene la sonrisa, siempre es justa, sabe decir que no bien, pero que ha llegado, sobre todo a la recepción, que está en segunda línea, y luego a todo el personal, y esa es una clave. Ha conseguido liderar. Es líder natural. Vale. Y se ganó su puesto porque, claro, había entrado y justo se lo ganó también con la pandemia. Porque ella se mantuvo allí también, y eso que acababa de aterrizar. Llevaba 3 meses. Llevaba 3 meses. Y venía del mundo de la moda. Llevaba 10 tiendas de moda que cerraron. Era la encargada de 10 tiendas. O sea, era una persona, fíjate, con una capacidad de llevar a gente joven, dependientas, cada uno de su padre, de su madre, Sí. 1000. Y entonces lo que tenía es una capacidad de llevar gente de forma empática brutal.
Claro, claro. Y eso ha sido para nosotros, cuidado, acertar con ese puesto, que ese puesto cuando tienes un volumen es crítico. Claro, claro. Y, ¿No lo ves así también? Sí. Y pasó la prueba de fuego con la pandemia, porque... Sí, porque se entregó ya en ese momento. Y piensa que un equipo tan grande como el nuestro, poner una persona que de repente coordine por encima de gente que ya estaba allí antes, Claro. es un paso complicado. Sí, sí. Es un paso complicado y además hay los grupos de más amigos, se crea todo tipo de relaciones. Y entonces, ponerlo allí, pues ella como estuvo allí y estuvo con las valientes que se mantuvieran viniendo a trabajar y que todas estas cosas, se ganó el prestigio del resto. Se ganó el equipo ahí. Se ganó el equipo. Claro, lo demostró. Y luego siguió demostrando que podía hacerlo y que podía mantenerlo, con lo cual... También, por lo que decíais antes, sabisteis organizaros muy bien, protocolizar muy bien la atención al paciente, el equipo, y que fuera bien ahora, no todo lo pasado, ver que fue bien. Fíjate que tampoco fue azar, sino que hubo unos procedimientos, un trabajo, un estar al pie del cañón, porque estabais uno mirando mascarillas. Y un trabajo que parece que no, pero fue súper importante. Pero en la pandemia pues, hubo gente que coge la baja porque tal, y ves gente que se aparta un poco y gente que está ahí, que a veces dices, ostras, podríamos estar todos repartiéndonos el riesgo, ¿no? Pero veías que habían situaciones que te parecían injustas estando allá, sobre todo estando allá. Había mucha víscera, ¿no? Eso podía generar luego una ruptura entre la gente, ¿no? Y intentar dar un aterrizaje suave a estas personas que no habían estado sufriendo aquí. No quiero juzgar, pero no estaban aquí y estaban en su casa, confinadas. Claro, nosotros estábamos cada día atendiendo 25 pacientes y jugándonos el tipo cada día. Entonces, esto, que aterrizaran y que se volviera a reintegrar el grupo, eso fue una labor nuestra de todos. O sea, siguió la armonía, no hubo conseguimos poquitas cosas hubieron. Bueno, bien. Sí. No, y hicimos un esfuerzo en que las personas que habían estado no fueran a degüello contra los que les parecía a ellos que habían sido insolidarios, injustos. Bueno, es que las pandemias... Bueno, claro, es que nadie estaba preparado para eso. Nadie. Y por eso digo que no quiero juzgar, porque todo el mundo tuvo mucho miedo, pero se podía haber creado esta ruptura social y no se creó. No se creó. Es más, yo creo que las personas que estuvieron ahí se sienten muy bien. Muy bien. Bueno, la cultura que decíamos antes, la cultura de empresa, yo creo que mucha de esta gente que no se atrevió, vamos a decirlo así, a dar el paso para el propósito, ¿no? Cuando parece ser que todo amainó y volvió a la normalidad, la cultura de empresa hizo de imán y quisieron volver otra vez a su rutina, a donde están a gusto, y por eso hubo otra vez armonía, a pesar de pequeñitas cosas, pero hubo la armonía porque la cultura de la empresa volvió a atraccionar a todo el equipo. Y esto al final... Pero esto fue anticiparse a que pasara. O sea, era una labor de decir, oye, hay que pensar que va a haber un final, y este final... tenemos que darle armonía. Es que va a haber una vuelta y que eso no va a ser fácil. Por eso decía antes que ver ahora la pandemia como que viene ahí, que bueno, permitimos... No, es coña, no lo digo... Vamos. Que funcionó dentro de lo que podía haber sido, funcionó bien, pero como te decía, es fruto de que hubo una organización, unos protocolos, una manera de pensar, un foco en el propósito de ayudar al paciente y a Barcelona en general a no saturar la sanidad pública. O sea, hubo un propósito por parte de Clínica Barcelona muy trabajado. Y por eso ahora podemos hacer una retrospectiva y decir, bueno, pues oye, lo hicimos bien, pero no fue azar. O sea, fue un trabajo... Sí, parecía que tomábamos decisiones muy rápidas, porque había que tomarlas muy rápidas. En ese momento había que tomar muchas, pero había que tomarlas. No puedes no tomarlas. Te puedes equivocar, tomo 10, me equivoco en 2, lo asumo, pero 8 he acertado. Y hay que tomar, no 10, hay que tomar 15. He tomado solo 10. Claro, no fue fácil y necesitaba cintura, ¿no? Como dicen. Y fue de valientes tomar decisiones rápido en ese momento en cualquier clínica. Pero en nuestra historia también nos ha pasado, Santi, yo creo que hemos tomado muchas decisiones, algunas han sido erróneas, pues bueno, lo asumes, te has equivocado. Claro. Esta decisión no pasa nada. Pero son 10, en 8 hemos acertado, porque en el otro lado está el que, oye, no me compro un escáner porque, oye, y si es muy caro y luego, claro, que yo el ginato ya lo tengo, la silicona ya lo tengo. Pues oye, ¿para qué me voy a meter aquí? Bueno, nosotros a lo mejor es muy caro, sobre todo cuando entras en tecnología, que entras, es muy cara. Claro.
Pero hay que entrar al principio, no cuando, porque luego baja el precio. Y luego hay que trabajarla para sacarle partido, Claro, porque claro. hay gente que se compra la tecnología y espera que ya solo funcione sola. Claro. Luego hay que sacarle partido a todo eso. Claro. Curva de aprendizaje. Eso es. Y si tomamos la toma de decisiones como un consejo a dar a dos socios que a día de hoy puedan ver este podcast y quieran montar una clínica, si tomamos el tomar decisiones como un consejo que le daríamos, ¿no?, a estos futuros socios, ¿qué otros consejos les daríais más a dos personas que quieren, por amistad o porque la vida les ha llevado a plantearse montar una clínica juntos? ¿Qué otros consejos les daríais más? Pues lo mismo que a cualquier pareja, que confíen y que se dejen espacio para que crezcan profesionalmente. ¿Vale? Porque la gente tiene que crecer y el otro no puede ser una carga, tiene que ser un estímulo. Claro. Y la manera de esto es que los dos tengan estímulo para ir creciendo. Escuchar la otra versión. Pensar que lo que tienes al lado no es un posible enemigo, sino es tu socio y es la persona con la cual le vas a acompañar y te va a acompañar. Entonces, cuando vaya a haber un conflicto, que siempre... Es que las parejas pasa mucho y las amistades. Oye, no sé qué, porque al final... tú y yo tenemos un problema y al final pues lo fácil es hay un sentimiento de culpa, ¿no?, de la relación. Pues oye, cuanta más tengas tú, menos tengo yo, y ya estamos. Y al final siempre no va de culpa, no va de querer tener la razón. No siempre la tienes. Es que es estúpido que siempre creas que la tengas. Entonces, pues quizá recapacitar, piénsalo, y a lo mejor tú no tienes la razón o los dos tenéis razón. Claro, entonces ahí cuando los dos tienen la razón y crees los dos que son iguales, pues a lo mejor está la moneda. Y asumir el resultado de la moneda. Se encalla, pero en general es empatía. Empatía y pensar cómo... yo a veces me pasa cuando... No sé si a ti te pasa, estamos como un confesionario, ¿no? Pero a veces pienso, ¿cómo me sentaría a mí si yo estuviera en el sitio de él? Buena es esta. No, es que cada vez lo pienso más. También lo hago con mi mujer y con mis hijos, ¿no? Porque creo que es un ejercicio de aplacar el ego. Creo que nuestro enemigo, y sobre todo a nuestra edad, es el ego. Lo veo a los chavales de 25, 30 años, aprenden, pero a una persona de 60 es muy fácil que se te suba aquí el ego. Y entonces tienes que aplacarlo. Una cosa es aprendiendo, es una tontería, pero si tú te formas, cuando tú vas de estudiante, vas a un curso, estás ahí con papel y lápiz, te brillan los ojos. Y entonces ya no eres el crack que sabe, no, eres el que no sabe y que no te importa preguntar. Claro. Y oye, por eso el digital nos ha ido muy bien, porque te pone ahí rápido, ¿no? Claro. No sé por qué me has preguntado, ¿no? Me iré por las ramas. No te preocupes. Y para ir terminando, ¿vale? Quiero hacer lo que son nuestras preguntas clásicas, ¿vale? Son cortas de responder y pero creo que son importantes para gente que nos esté escuchando, ¿vale? Para poder responder quien quiera de los dos o los dos, ¿vale? La primera pregunta es, ¿primera visita gratuita, sí o no? No. No. ¿Trabajar con compañías de seguros, sí o no? Depende. ¿En qué momento sí, en qué momento no? Trabajar en precios que llaman pólizas, ¿no? Que tienen franquiciado todos los precios que te marcan la empresa. Tienes que cobrar tanto por un empaste, tanto por tan. No, porque normalmente son low cost. Eso va a low cost y eso hemos subido, hemos salido. No, pues nosotros no trataremos a pacientes de calidades diferentes. O sea, claro, haremos igual y no nos saldrían los costes. O sea, tenemos un índice de calidad. Ahora, hay compañías que tienen pues la visita gratuita, la higiene para el paciente y te pagan. Y te pagan, no es una cantidad excesiva, pero bueno, es como puedes visitarlos, extracciones, radiografías. Lo básico, y el resto pues se lo hacen en condiciones normales. Entonces, si quieren hacerlo contigo, lo hacen contigo, si no, pues tienen su visita, revisión, higiene, pero esas son las que sí que nos interesan, pero no las... Vale. Y por último, ¿a quién recomendaríais traer a este podcast que sea dueño de una clínica de éxito, que le conozcáis principalmente y que creéis que puede ser de interés y aportar valor a la gente que nos escucha? El doctor Hernández Alfaro, que está en Tecnon. Alfaro, que es un puntero sobre todo en cirugías ortognáticas. Es un referente de cirugía ortognática, ¿vale? Número 1. Vale, perfecto. Pues, doctores,
Muchísimas gracias por el buen rato. Hemos podido escuchar que es una cuestión, ¿no?, de montar una clínica de éxito entre los socios, es una cuestión de confianza, es una cuestión de ser humano antes que ser un empresario. Y ha sido para mí un grato momento compartir esto y escuchar de vuestra experiencia, porque son muchos años al pie del cañón y realmente en muchos años puedes realmente aprender muchísimo. Espero que la gente que nos escucha haya podido tomar nota. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si queréis saber más sobre la clínica, es clinicadentalbarcelona.com y su perfil de Instagram es clinicadentalbarcelona. Muchísimas gracias, doctores. A ti, Carlas. Gracias.